Bienvenido a una narrativa convincente de un audaz asalto submarino por parte de la Fuerza Naval Sueca. Una batalla que describió la historia como un portaaviones estadounidense fue derribada, provocando una importante agitación diplomática. Para preparar el escenario, el año era 2025, y las tensiones entre Estados Unidos y Suecia habían aumentado por el control de los recursos naturales en la región ártica. Había desplegado un portaaviones de alta tecnología, el US Guardian, para hacer cumplir sus reclamaciones territoriales. Para no quedarse atrás, Suecia, con su histórica tradición de guerra naval, envió el orgullo de su flota, el SNS Ulv, un submarino diésel eléctrico ultra tranquilo. Operando sigilosamente bajo las olas, el Ulv representó una amenaza imprevista para el grupo de trabajo estadounidense. Suecia había adquirido un misil antibuque avanzado que integraron clandestinamente en sus submarinos. Esta arma, los Absormen, tenía tecnología furtiva de vanguardia que hasta ahora había evadido la detección mediante cualquier sistema de guerra electrónica disponible. Mientras el US Guardian navegaba profundamente hacia aguas internacionales, Ulv se acercó. La hábil tripulación sueca evitó las defensas antisubmarinas del Guardián, y preparó sus tubos de torpedos para matar. El escenario estaba preparado para un juego estresante de gato y ratón submarinos. El Ulv, al ser uno de los submarinos más silenciosos del planeta, logró pasar desapercibido y liberó a los Absormen. Un misil atravesó el agua azul en una misión que cambiaría el curso del conflicto y la historia misma. El US Guardian, con todos sus sistemas avanzados de detección y defensa, no se dio cuenta del sigiloso proyectil que se dirigía hacia él. El arma atravesó el grueso blindaje del barco antes de detonar profundamente dentro del barco. Se produjo el caos a bordo del Guardián cuando la explosión abrió un gran agujero en el casco, lo que provocó que el portaaviones se escorara y se hiciera agua. Una serie de explosiones secundarias señalaron la destrucción de los sistemas vitales del barco, y se dio la orden de abandonar el barco. El hundimiento del US Guardian fue una vergüenza nacional masiva para los Estados Unidos, y se vieron obligados a enfrentarse a Suecia por este descarado ataque. La reacción diplomática fue severa y ambos países apenas evitaron una guerra total. Sin embargo, el Ulv aún no estaba fuera de peligro. La rapidez y precisión con la que Estados Unidos localizó y desplegó submarinos cazadores asesinos en la zona fueron un testimonio más de sus capacidades militares. Así como pensó que estaba en el claro, el Ulv fue detectado y rastreado por los submarinos estadounidenses. Siguió una feroz batalla naval, con torpedos cruzando el agua, cada lado tratando de superar al otro. A pesar de su avanzada tecnología y tripulación experimentada, el Ulv no pudo evadir el ataque de los submarinos estadounidenses. Uno por uno, los sistemas del buque sueco se callaron hasta no ser más que un ataúd metálico perdido en el océano. Los ecos finales de la batalla se desvanecieron, dejando tras de sí un crudo recordatorio del precio del conflicto y los límites de la resistencia humana. Los cascos rotos del US Guardian y el SNS Ulv yacían en el fondo del océano, sirviendo como testimonio eterno de los guerreros que habían luchado y perecido. Con solemnidad apagada, ambas naciones llevaron a cabo ceremonias conmemorativas de sus soldados caídos. El tiempo ayudó a curar las heridas, pero los ecos de esta batalla poco ortodoxa continuaron resonando en los pasillos de la historia diplomática y en los sagrados pasillos de la estrategia naval. El hundimiento del US Guardian marcó un punto de inflexión en el dominio alguna vez constante y supremo de los portaaviones en la guerra naval. Fue un momento que alentó a las naciones a reevaluar las fortalezas y debilidades percibidas y a esforzarse por mejorar y buscar lo que había más allá del horizonte. Las repercusiones multifacéticas de esta batalla pintaron un panorama duradero de cómo podría tomar forma la guerra en el siglo XXI. Como tal, actuó como un sombrío recordatorio de la importancia vital de la diplomacia para prevenir acontecimientos tan catastróficos, y del papel potencial que podría desempeñar en el fomento de la paz futura. La historia del SNS Ulv y el US Guardian, aunque aparentemente confinada a la estrategia naval y las historias militares, tuvo implicaciones más profundas para los paisajes geopolíticos presentes y futuros. Fue una dura lección sobre el costo del conflicto y el poder de moderación en estos tiempos de tecnologías de guerra en rápida evolución. A pesar de la audaz cabalgata de acontecimientos, las relaciones diplomáticas entre los dos países no se salieron de control, lo que ilustra claramente la importancia del discurso racional en los tratos internacionales. Cada parte optó por utilizar el incidente como una oportunidad para construir una relación más sólida y respetuosa. La reflexión sobre el evento cataclísmico puede poner en perspectiva los conflictos potenciales y, con suerte, prevenirlos. Por la misma razón, la consideración cuidadosa de los factores que condujeron a él, las medidas políticas y militares que precipitaron el evento, sus consecuencias inmediatas y sus implicaciones a largo plazo, adquieren suma importancia. Esta apasionante saga informó crípticamente las políticas militares y diplomáticas, cambiando inevitablemente las narrativas de futuras normas internacionales, y generando un llamado urgente para que los países colaboren con fortalezas complementarias para mantener la paz y el orden globales. Mucha agua ha fluido bajo los puentes desde la operación del submarino sueco y el hundimiento del US Guardian.
Sin embargo, una paz establecida en la comprensión del respeto mutuo, y el análisis del costo de una guerra potencial valía la lucha que se necesitaba para crearla. Incluso mientras recordamos los acontecimientos de ese año, debemos mirar hacia adelante con una determinación renovada para mantener la frágil paz. La historia del SNS Ulv y el Luz Guardián sirve como advertencia, recordándonos las catastróficas consecuencias de la guerra y la importancia de la paz. El Ulv y el Guardián, Arne y David, estos no eran solo nombres de buques de guerra tripulados por guerreros, eran símbolos del orgullo nacional y guardianes de la soberanía de su país. En paz, su camaradería sacrificada continúa resonando, instándonos a seguir renovando nuestros votos solemnes de mantener la paz mundial. Donde antes había combatientes feroces, ahora yacen dos submarinos silenciosos, que sirven como un poderoso símbolo de fricción internacional que allanó el camino para una coexistencia pacífica. Los dos barcos descansan eternamente como guardianes de un entendimiento bilateral que desde entonces ha prosperado en ausencia de intenciones violentas. En última instancia, la narrativa da forma al significado, y esta narrativa trataba menos de instrumentos de guerra mudos, más de los hombres detrás de esas máquinas y las trágicas realidades del conflicto. Busca sacarnos de las limitaciones impuestas por el pasado, y nos recuerda el valor de la paz ganada a un precio tremendo. Y así, incluso en medio de estas narrativas de destrucción y pérdida, encontramos evidencia del deseo duradero de paz del espíritu humano. En respuesta a la violencia de la guerra, nos esforzamos por nutrir un mundo abundante en tranquilidad y estabilidad. Este enfrentamiento submarino-aeronáutico permanecerá para siempre como monumento histórico, guiando el mar de la historia a través de corrientes de familiaridad y cambio, y sirviendo como faro para lecciones que no deben olvidarse. Al final de este capítulo, dos naciones, una vez al borde de la guerra, encontraron una manera de retroceder y evitar la confrontación directa. El potencial cataclísmico de tal situación reveló, las tecnologías avanzaron y el orgullo nacional herido, los dos adversarios se levantaron de las profundidades, encontrando un camino compartido hacia adelante. La agitación sembrada por el asalto submarino a Luz Guardián resonó mucho más allá de las fronteras de las naciones involucradas, ofreciendo reflejos sobrios y templando los potenciales más salvajes de una guerra mundial. El SNS Ulv y el Luz Guardián, y los hombres que sirvieron en ellos, se convirtieron en notas a pie de página en una historia más amplia. Es una historia de naciones, diplomacia, guerra y paz, de triunfos y fracasos colosales, una epopeya que se desarrolla persistentemente en el teatro de la historia humana. El triunfo del submarino sueco, la derrota del portaaviones estadounidense, los supervivientes victoriosos, los mártires del sacrificio, la delicadeza militar y la tenacidad diplomática, todos estos elementos convergieron para tejer un intrincado tapiz donde los hilos del conflicto, el coraje y el compromiso estaban inextricablemente entrelazados. Y mientras miramos hacia atrás en esta lucha intensa y sin precedentes, podemos obtener información valiosa de sus consecuencias. Si bien los conflictos armados pueden tener resultados nefastos, una diplomacia hábil y un fuerte compromiso con la paz pueden ayudar a disipar las tensiones y restaurar la tranquilidad. Incluso cuando las páginas de la historia se desarrollaron y borraron con el paso del tiempo, el duelo épico entre el SNS Ulv y el Luz Guardián sirvió como un crudo recordatorio de los estragos y la devastación que la guerra puede desatar. Es de esperar que también provocara la comprensión de la extrema necesidad de paz en nuestro mundo.